Bienvenido al curso PSOC Designer Training. En este video analizaremos un proyecto de robótica que es utilizado como ejemplo de la aplicación del PSOC en este campo. La diapositiva muestra un diagrama de conexionado del robot. Este está compuesto por dos motores que son excitados por un puente H, implementado con un L298N. Por otro lado, como medio de comunicación, se ha utilizado un módulo Bluetooth HC06. La fuente de energía del sistema está implementada con una batería 9 volts estándar. Para este proyecto utilizaremos un chasis de la fábrica Oki New Star, modelo Oki 5034. Este chasis incluye los motores y las ruedas correspondientes. Los motores tienen las siguientes características técnicas: un consumo de corriente de 120 mA, una tensión de alimentación de 6 voltios, un RPM con el neumático puesto de 240, el tamaño es de 70 mm por 22 mm por 18 mm, el peso es 0,45 kg y tiene una tasa de reducción de 48 a 1. El módulo L298N posee dos canales de puente H, pudiéndolos utilizar para controlar dos motores de corriente continua o un motor paso a paso, manejando el sentido de giro y la velocidad. Básicamente está conformado por un driver L298N, sus diodos de protección y un regulador de tensión de 5 voltios, el 78M05. La diapositiva muestra el esquema eléctrico de la placa L298N que hemos utilizado en este proyecto de ejemplo. Como se ve, está el puente H con 8 diodos de protección de salida y 6 entradas de control. Por otro lado, también se puede ver el regulador de 5 voltios que toma la tensión de entrada y da la tensión de funcionamiento de la lógica del dispositivo. Como se ve, el driver L298N posee un conector de 6 pines para ingresar las señales TTL para controlar los motores, que está compuesto por las señales Enable A, IN1, IN2 para el motor A, IN3, IN4, Enable B para el motor B. También tiene una bornera de 3 pines para la alimentación y 2 borneras de 2 pines para las salidas de motores.
Existen dos formas de alimentar este módulo. Cuando el jumper de selección de 5 voltios se encuentra activo, como se muestra en la gráfica, el módulo permite una alimentación de entre 6 a 12 voltios de continua. Como el regulador se encuentra activo, el pin marcado como más 5 voltios tendrá una tensión de salida de 5 voltios. Este voltaje se puede usar para alimentar la parte de control del módulo, en nuestro caso el PSOC y el HC06, pero teniendo en cuenta que el consumo no sea superior a 500 mA. La otra forma de alimentación del driver L298N es cuando el jumper de selección de 5 voltios se encuentra inactivo, como se muestra en la figura. El módulo permite entonces una alimentación de entre 12 voltios a 35 voltios de continua. Como el regulador no está funcionando, tendremos que conectar al pin de más 5 voltios una tensión de 5 voltios para alimentar la parte lógica del L298N. Usualmente esta tensión es la misma de la parte de control. Por ejemplo, si el PSOC estuviera alimentado por la segunda fuente de 5 voltios, utilizaríamos esa tensión para alimentar la parte lógica del L298N. Los pines Enable A, IN1 e IN2 corresponden a las entradas para controlar el motor A, cuyas salidas son OUT1 y OUT2. De igual manera, los pines Enable B, IN3 y IN4 permiten controlar el motor B, cuyas salidas son OUT3 y OUT4. Enable A y Enable B sirven para habilitar o deshabilitar sus respectivos motores. Generalmente se utilizan para controlar la velocidad, ingresando una señal de PWM por estos pines. Si no se usan, se deben de conectar los jumpers para que estén siempre habilitados. Para la conexión Bluetooth de este proyecto utilizaremos un módulo HC06 de 4 pines. Los pines de alimentación se describen a continuación. VCC es el voltaje positivo de alimentación. Aquí hay que tener cuidado porque hay módulos que solo soportan voltajes de 3,3 voltios, pero en su mayoría ya vienen acondicionados para que trabajen en el rango de 3,3 voltios a 6 voltios. Pero es bueno revisar los datos técnicos de nuestro módulo antes de hacer las conexiones. GND, voltaje negativo de alimentación, se tiene que conectar al GND del PSOC. Finalmente tenemos en nuestro módulo HC06 los pines de comunicación. TX, que es el pin de transmisión de datos. Por este pin, el HC06 transmite los datos que le llegan desde la PC o el móvil mediante Bluetooth. Este pin debe ir conectado al pin RX del PSOC. RX, pin de recepción. A través de este pin, el HC06 recibirá los datos del PSOC, los cuales se transmitirán por Bluetooth. Este pin va conectado al pin TX del PSOC.
A continuación describiremos la conexión de los pines de alimentación de la placa demo del PSOC. El jumper 2-01 se conecta a VDD a la salida de 5 voltios del regulador del L298N. El jumper 2-02 se conecta a GND de la batería de 9 voltios. El jumper 1-26 VDD-IO se conecta a la entrada de alimentación del módulo HC06. El jumper 1-25 GND se conecta a GND del módulo HC06. A continuación, describimos la conexión de los pines de control de la placa L298N. El pin J206 del tipo GPIO se conecta a Enable A. El pin J2-07 del tipo GPIO se conecta a IN1. El pin J2-08 del tipo GPIO se conecta a IN2. El pin J2-09 del tipo GPIO se conecta a IN3. El pin J2-10 del tipo GPIO se conecta a IN4. El pin J2-11 del tipo GPIO se conecta a Enable B. A continuación describimos la conexión de los pines de control del HC06. El pin J2-19 del tipo GPIO se conecta a TX. El pin J2-20 del tipo GPIO se conecta a RX. Se ha elegido como fuente de energía del proyecto una batería del tipo de 9 volts de la línea Energizer. Esta batería tiene una capacidad de carga dada por la tabla que se muestra a continuación, lo que permite aproximadamente un uso continuo de 1 hora. Vemos en el video una implementación del proyecto de ejemplo. Se ha utilizado el esquema de prueba que se muestra en la figura como ejemplo de aplicación para el control del módulo L298N. Como interfaz de usuario de entrada se ha utilizado el botón y como interfaz de salida el LED. Los pines Enable A, IN1 e IN2 manejan la lógica de control del motor A. Los pines Enable B, IN4 e IN3 manejan la lógica de control del motor B.
El botón se encuentra implementado con la resistencia de pull-up y por lo tanto su estado mientras no esté presionado es alto. Esto hace que tanto LED como Enable A como IN1 estén en estado bajo y por lo tanto el motor no funcionará. Por otro lado, el LED permanecerá apagado. De igual manera, los pines Enable B e IN4 se encontrarán en estado bajo y por lo tanto el motor B tampoco funcionará. Obsérvese que los pines IN2 e IN3 se encuentran siempre en el estado inverso de IN1 e IN4 respectivamente, lo que cumple con la lógica de control del L298N. Cuando se presiona el botón, el estado del mismo pasa a ser bajo. Ello hace que los pines LED Enable A e IN1 pasen a estado alto y por lo tanto el LED se enciende y el motor A se mueve. De igual manera, los pines Enable B e IN4 también pasan a estado alto y por lo tanto el motor B se mueve, es decir, ambos motores se mueven. De esta manera terminamos la rutina de prueba del L298N con el circuito implementado en el PSOC.